Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fundamental para el rendimiento deportivo, cómo se gestiona el entrenamiento y sobre todo la recuperación en equipos de alto nivel. Vamos a analizar el impacto de una herramienta súper utilizada, los partidillos en espacios reducidos. Ya sabes, esos juegos intensos en campos pequeños, menos jugadores, que buscan simular la competición. Pero ¿cómo afectan de verdad al cansancio? ¿Y cuánto se tarda en recuperar? Pues para intentar responder tenemos una fuente científica muy reciente, una revisión súper completa. Se titula Acute and Residual Physical Fatigue Along with Recovery Time Following Cited Games, a Scoping Review and Evidence Gap Map Focusing on Methodological Aspects. La publican Felipe Manuel Clemente y un gran equipo internacional. Salió a finales de 2025 en el Journal of Sports Science and Medicine. Nuestra idea hoy, desgranar qué dice esta investigación sobre esa fatiga, la aguda y la que queda, y el tiempo de recuperación. Vamos a ello. Exacto. Es un tema, crucial. Los juegos reducidos, los SSGs, que se llaman en inglés, son súper populares. Y con razón, Permiten trabajar técnica, táctica, de forma muy concentrada, casi como un partido, pero todo más intenso, más acciones por minuto. Ahora, claro, esa intensidad tiene un coste. Como dice el artículo, a nivel fisiológico aprietan bastante. La frecuencia cardíaca se dispara, a menudo a niveles de partido oficial. El lactato también sube. Pero ojo, las demandas físicas externas, lo que mide el GPS, pueden ser distintas. Más aceleraciones, frenazos, cambios de dirección, pero quizás menos distancia a alta velocidad que en un campo grande. Por eso es tan importante entender bien qué fatiga generan y cómo planificar la recuperación. Clave para ajustar la semana de entrenamientos. Y para entenderlo, los autores hicieron una revisión exploratoria. ¿Qué es eso exactamente? Suena a investigar a fondo, ¿no? Sí, una scoping review o revisión exploratoria es como dibujar un mapa de lo que se sabe hasta ahora de un tema. No busca una única respuesta final, sino más bien ver qué se ha estudiado, cómo se ha hecho, qué métodos se usan y, súper importante, dónde están los huecos, qué falta por saber. Es un tipo de estudio muy útil cuando hay mucha investigación diferente, como aquí con los SGGs. Y lo hicieron muy rigurosamente, Registraron el protocolo antes, siguieron guías como Prisma, buscaron en bases de datos potentes como PubMed, Scopus, Web of Science, hasta mediados de 2025. Empezaron con casi 4.000 estudios, imagínate. Y filtrando se quedaron con 32 que cumplían criterios muy concretos. Tenían que ser estudios originales, con deportistas de cierto nivel, Tier 2 o más, que es un nivel competitivo ya serio, que usaran juegos reducidos como, la intervención principal, y que midieran la fatiga, ya sea a nivel muscular, psicofisiológico o bioquímico, antes y después. Vale. 32 estudios bajo la lupa. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿A quién se estudia en estos trabajos? ¿Cuál es el perfil típico? Pues dirá, este es uno de los primeros grandes hallazgos. Y una limitación clara, La inmensa mayoría. 30 de las 33 muestras de deportistas que analizaron eran futbolistas varones. Y además, la mayoría de nivel Tier 3, que viene a ser un nivel alto nacional o jugadores semiprofesionales. O sea, que sabemos mucho de futbolistas hombres de ese nivel, pero ¿y el resto? Exacto. Ahí está el vacío. Apenas encontraron 2 o 3 estudios con mujeres futbolistas. Poquísimo. Y de otros deportes de equipo, pues también muy poco. Alguna cosita en baloncesto o balonmano, baloncesto en silla de ruedas también, pero muy puntual. Y llama la atención que incluso la élite mundial, los Tier 4 y 5, tampoco están muy representados. Vaya. Y si miramos los juegos en sí, los formatos estrella, los más estudiados de lejos, son el 3 contra 3 y el 4 contra 4. Los más pequeños, tipo 1 contra 1 o 2 contra 2, o los más grandes, 6 contra 6, 7 contra 7, 8 contra 8, mucha menos investigación. El mapa de evidencia que ponen en el artículo es supervisual. Un montón de puntos en fútbol masculino, 3v3, 4v4, nivel Tier 3. Y luego zonas casi desiertas. Entendido. Una base de conocimiento muy específica. Hay que tenerlo en mente al interpretar todo, claro. ¿Y qué midieron exactamente para ver esa fatiga y la recuperación? Usaron un montón de medidas distintas, pero se pueden agrupar como en 3 grandes bloques, 3 dominios. Primero, el neuromuscular. O sea, cómo afectan los juegos al rendimiento físico más directo. ¿Tipo saltos? ¿Sprints? Eso es. La capacidad de sprint en distancias cortas, 5, 10, 20, 30 metros.
La altura o la potencia en saltos verticales, como el CMG, que es el salto con contramovimiento. También la fuerza de los músculos, sobre todo isquiotibiales y cuádriceps. Y la agilidad, la capacidad de cambiar de dirección rápido. Vale. El segundo dominio. El psicofisiológico. Este fue el más medido, de hecho. Aquí entra la carga interna, la frecuencia cardíaca, claro. Su variabilidad, la VFC, que nos dice cosas del sistema nervioso autónomo, cómo se recupera el pulso después del esfuerzo. Y también las medidas subjetivas, la percepción del esfuerzo, el RPE, que es básicamente preguntar al atleta cómo de duro ha sido. La escala esa del 1 al 10, ¿no? Esa misma, o del 6 al 20. Y también el dolor muscular, las agujetas, el DOMS, cómo se sienten de recuperados, el estado de ánimo, y por supuesto la carga externa que da el GPS, distancia, velocidad, aceleraciones, todo eso. ¿Y el tercero? El tercero es el bioquímico y endocrino. Aquí ya hablamos de análisis de sangre, principalmente. Miden cosas como el lactato, para ver la intensidad anaeróbica, enzimas como la creatinaquinasa, la CK, o la LDH, que indican si hay daño muscular, y hormonas, testosterona, cortisol, para ver el balance entre recuperación y estrés. Y también algunos marcadores de inflamación. Muchísimas variables. Sí, pero como te decía, lo más común fue medir la frecuencia cardíaca y la percepción de esfuerzo. Luego lo neuromuscular. Y lo bioquímico y endocrino, que es más complejo y caro, se midió menos. Muy bien. Ya sabemos quién, qué y cómo se midió. Vayamos al meollo. ¿Qué encontraron? ¿Cómo afectan estos juegos a los músculos, al físico? ¿Hay un patrón claro? Pues a ver, aquí los resultados neuromusculares son variados, heterogéneos, como dicen en el artículo. No hay una única respuesta siempre. Justo después de terminar el juego, lo que sí se ve a menudo es una bajada temporal del rendimiento, en sprints, en fuerza, sobre todo de los isquios, que sufren mucho con los frenatos y arranques. Por ejemplo, citan un estudio de Sparkes de 2018 que vio caídas en la potencia del salto vertical justo al acabar un 4 contra 4. Y lo curioso es que recuperaban un poco a las 2 horas, pero volvían a caer a las 24 horas. ¡Anda! Pero, y aquí viene lo interesante, no siempre pasa. Hay otros estudios, como uno de Becris, en 2022, con un 3 contra 3 muy intenso, o trabajos del propio Clemente, que no encontraron esa bajada inmediata en saltos o sprints. Y eso que la carga cardiovascular sí era alta, ¿eh? O sea, el corazón iba a tope, pero los músculos parecían aguantar mejor, al menos en esas pruebas. Qué curioso esa inconsistencia, sobre todo en el salto vertical, ¿no? Que a veces cae y a veces no. Exacto. El CMJ es un poco impredecible en la respuesta inmediata. Si miramos un poco más allá, a las 24, 48, 72 horas, la fatiga neuromuscular puede seguir ahí. Y parece que influyen cosas, por ejemplo el tamaño del campo. Un 4 contra 4 en campo grande parece que afecta más la fuerza de los isquios que en uno pequeño, quizá por más sprints largos. El contacto físico también suma. Estudios en rugby balonmano vieron que si hay más golpes, la fatiga neuromuscular es peor y dura más. Lógico. Y el formato. Parece que los juegos más grandes, como un 8 contra 8, pueden generar una fatiga que dure más, hasta 72 horas, que uno pequeño como un 4 contra 4. Esto lo vieron Papanicolaou y su equipo. En cuanto a qué medir para ver esa fatiga que dura. Parece que la aceleración en los primeros metros del sprint y la fuerza de los isquios son más sensibles que el salto vertical. Vale. Y por último, ¿cómo se recupera importa? Un estudio de Trecrozzi vio que hacer una recuperación activa suave ayudaba a recuperar mejor la fuerza a las 72 horas que si metían otro entrenamiento de juegos reducidos 2 días después de un partido. Queda claro, sí. No es tan simple como partidillo igual a fatiga muscular. X. Depende muchísimo de cómo sea ese partidillo y qué se haga después. Y por dentro, el corazón, el sistema nervioso, cómo se sienten los deportistas, ahí hay más consistencia. Aquí sí. En lo psicofisiológico, la respuesta inmediata es más consistente. Primero, la carga cardiovascular es alta, como decíamos. La frecuencia cardíaca media suele rondar el 85-90% de la máxima. Muy parecido a un partido. Son intensos para el corazón, sin duda. Vale. Segundo, la percepción de esfuerzo, el RPE, también suele ser alta. Los deportistas los notan duros. Pero fíjate qué curioso, esta percepción no siempre va clavada con la intensidad fisiológica que mides. El estudio de Papanicolaou que comentábamos antes es un ejemplo genial. Compararon un 4x4, más denso, en campo pequeño, con un 8x8, más espacioso.
El 4x4 dio más frecuencia cardíaca y más lactato. Era fisiológicamente más intenso. Ajá. Pero los jugadores dijeron que el 8x8 les había parecido más duro. Reportaron un RPE mayor en el 8x8. ¿Y eso por qué? Pues sugiere que otros factores influyen en cómo percibimos el esfuerzo. Quizás el espacio, tener que tomar más decisiones tácticas, la dificultad de encontrar huecos. No es solo el estrés físico puro. Interesante. Tercero, el sistema nervioso autónomo se altera justo después. Hay una retirada de la actividad parasimpática, la que nos ayuda a recuperar. Se ve en la caída de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la VFC. Lo bueno es que esto parece recuperarse bastante rápido, normalmente en menos de 24 horas. Lo han visto en mujeres futbolistas y en jugadores de balonmano. La recuperación del pulso justo al parar también se ve afectada al principio. ¿Vale recuperación rápida ahí? Y cuarto, estado de ánimo y dolor. El malestar o la fatiga general pueden subir justo después, pero también suelen volver a la normalidad en 24 horas. Salvo que se acumulen entrenos, claro. Lo que sí dura más es el dolor muscular, las agujetas. El DOMS suele aumentar después del juego y seguir alto a las 24 horas. Entonces, resumiendo este punto, carga alta inmediata, el corazón y la percepción van a tope. Pero la recuperación del sistema nervioso y la sensación general parece rápida, menos de un día. Aunque esa desconexión entre la percepción y la fisiología da que pensar, ¿no? Exacto. Y esa es una idea potente que deja la revisión, sobre todo cuando lo juntas con lo bioquímico. Uno puede sentirse recuperado, o su sistema nervioso puede parecer normal a las 24 horas, pero ¿y los músculos? ¿Y las hormonas? Quizás necesiten más tiempo. Ahí quería llegar. Esa posible desconexión es clave. Hablemos de esas respuestas bioquímicas y endocrinas. ¿Qué pasa en la sangre y cuánto dura? Pues estas respuestas, que se ven en análisis, suelen tener patrones distintos y a menudo más largos. El lactato, por ejemplo, sube mucho justo después, refleja la intensidad del momento, pero baja rápido. En media hora, una hora ya está casi normal. No indica fatiga duradera. Vale, eso es del momento. Luego están los marcadores de daño muscular, la famosa CK, creatina quinasa, y la LDH. Estas enzimas se escapan de los músculos cuando hay estrés o microroturas por el ejercicio, y su respuesta es retardada. No suben mucho justo después, sino que el pico suele ser a las 24-48 horas, y pueden seguir altas hasta 72 horas o más. Ah, o sea que al día siguiente o incluso 2 días después es cuando más alto está ese marcador de daño. Exacto. Y cuánto sube depende del tipo de juego. Parece que los más intensos, con muchos frenazos, como un 4v4 denso, suben más la CK que otros más espaciados como un 8v8. Y la recuperación también influye. Hacer una recuperación activa puede hacer que el pico de CK sea menor. Aunque, ojo, un estudio en mujeres no vio que subiera mucho la CK. Otra vez, la necesidad de estudiar más poblaciones. Entendido. La CK es un indicador más tardío y duradero. ¿Y la inflamación y las hormonas? La inflamación, con marcadores como la interleucina 6, puede subir de forma aguda, sobre todo si hay contacto físico, pero suele normalizarse también en 24-72 horas. ¿Y las hormonas? Aquí la respuesta es bastante variable. La testosterona, que es anabólica, a veces tiene un pico justo después, pero luego puede bajar en las horas siguientes. El cortisol, la hormona del estrés, puede subir, bajar. Suele normalizarse en 24 horas. El ratio testosterona-cortisol, que se usa a veces para ver el balance recuperación-estrés, también cambia, y parece que puede depender de cosas como el rol táctico del jugador o incluso la hora del día. Hay un estudio muy interesante de Bonato que vio que un juego por la tarde podía afectar la respuesta de cortisol al despertar a la mañana siguiente. La cantidad de cortisol que liberas al levantarte. Eso es, que se considera un indicador de estrés acumulado. Sugiere que el impacto de un juego puede notarse incluso al día siguiente a nivel hormonal. En resumen, lactato inmediato. Hormonas con cambios a corto o medio plazo hasta 24-48 horas, reflejando estrés. Y CK-LDH indicando daño muscular que tarda más, hasta 72 horas o más. Queda claro. Diferentes sistemas, diferentes tiempos de recuperación. Esto me lleva a una pregunta clave. ¿Cuándo se hicieron las mediciones en todos estos estudios? ¿Tenemos la foto completa de toda la recuperación? Excelente pregunta. Y la revisión lo muestra muy bien con un gráfico. La inmensa mayoría de las mediciones se concentran en dos momentos, justo al acabar el juego, tiempo cero, y a las 24 horas después. Solo esos dos momentos, principalmente. Sí, hay muchos menos datos entre la hora 1 y la hora 12 después.
Y aunque sí hay algunas mediciones a las 48 y 72 horas que son importantes para seguir la ceca o la fuerza, son bastante menos frecuentes. Más allá de las 72 horas, casi nada. Y tampoco se suele mirar mucho qué pasa dentro de la sesión, entre series, o específicamente la respuesta hormonal justo al despertar, salvo excepciones. Entonces, la respuesta es que no tenemos la película completa de la recuperación. Exacto. La trayectoria de recuperación, sobre todo más allá de los 2 o 3 días después de un juego reducido, sigue siendo una gran incógnita en muchos aspectos. Vale, esa es una limitación muy importante del conocimiento actual. Seguro que el propio artículo señala otras limitaciones, ¿no? Sí, claro. Y son fundamentales para no sacar conclusiones precipitadas. Resumen, varias. La primera, la que ya hemos comentado mucho. El sesgo enorme hacia futbolistas varones de nivel nacional o semicro. No sabemos si mujeres, jóvenes, amateurs, otros deportes. Responden igual. La segunda, la gran variedad de diseños de los juegos. Diferentes formatos, reglas, campos, descansos. Hace muy difícil comparar estudios entre sí. Es un poco un cajón desastre a veces. La tercera, importante, la falta de control o de información sobre el resto del entrenamiento. La fatiga que mides es solo del juego reducido o de todo lo que hizo el atleta ese día o esa semana. Es difícil aislar el efecto. Claro, el contexto es clave. Exacto. La cuarta, la dependencia de medidas de campo, como saltos, sprints, RPE. Son prácticas, pero quizás no captan toda la fatiga. Faltan más datos bioquímicos, hormonales, incluso cognitivos. La quinta, los seguimientos cortos. La mayoría se quedan en 24 o 48 horas. No vemos qué pasa después. Y la sexta, las muestras pequeñas en muchos estudios individuales. Eso limita la fiabilidad de los resultados de cada estudio por separado. Entendido. Muchas limitaciones, pero también muchas pistas sobre por dónde seguir. ¿Qué proponen los autores para investigar en el futuro? Pues lógicamente, proponen atacar esas limitaciones. Varias líneas claras. Primero, investigar en poblaciones más diversas. Necesitamos datos de mujeres, de jóvenes, de amateurs, de otros deportes de equipo, de paraatletas. Segundo, intentar usar protocolos de juegos más estandarizados, o al menos diseñar estudios que permitan ver el efecto concreto de cada variable. Tamaño del campo, número de jugadores, si hay porterías o no, etc. Tercero, usar un enfoque más completo para medir la fatiga. Combinarlo de campo con análisis de sangre, hormonas, función cognitiva, medidas neuromusculares más finas. Ver la fatiga desde todos los ángulos posibles. Eso es. Huerto, reportar siempre toda la carga de entrenamiento del deportista para poder poner en contexto los resultados del juego reducido. Quinto, alargar los seguimientos, medir hasta las 48, 72, incluso 96 horas después para ver la recuperación completa de los distintos sistemas. Y sexto, hacer estudios con muestras más grandes, quizás colaborando entre varios centros de investigación. Muy bien. En resumen, esta revisión tan exhaustiva nos confirma que los juegos reducidos, aunque son súper útiles, generan una fatiga clara, a nivel muscular, a nivel interno del cuerpo y a nivel bioquímico. Y esa fatiga puede durar, digamos, entre 1 y 3 días. Pero ojo, con muchísima variabilidad. Depende un montón de cómo sea el juego, del resto del entrenamiento y seguro de cada persona. Y el gran pero que no podemos olvidar es que casi todo lo que sabemos viene de futbolistas hombres de cierto nivel y de formatos muy concretos, como el 3 contra 3 o 4 contra 4. El mapa del conocimiento tiene todavía muchas zonas por explorar. Exactamente. Para la gente que trabaja en deporte, entrenadores, preparadores físicos, fisios, médicos, entender estos detalles es fundamental. Te ayuda a decidir mejor qué tipo de juego usar, cuándo ponerlo en la semana, si más cerca o más lejos de competir, cómo ajustar el resto de la carga, buscar ese equilibrio entre dar caña para mejorar y dejar tiempo para recuperar y no pasarse de rosca. Y como reflexión final que los propios autores dejan allí y que me parece clave, si apenas sabemos nada de mujeres o de otros deportes, ¿cómo pueden ser de diferentes sus respuestas de fatiga y recuperación? Es la gran pregunta que queda abierta. Necesitamos investigar más allá del fútbol masculino para que la ciencia sirva de verdad a todo el deporte. Sin ninguna duda, un campo de estudio fascinante y con aplicaciones súper prácticas. Para quien quiera meterse más a fondo, recomendamos buscar el artículo original. Acute and Residual Physical Fatigue Along with Recovery Time, Following Sided Games. A Scoping Review and Evidence Gap Map Focusing on Methodological Aspects. Es de Felipe Manuel Clemente y colaboradores, en el Journal of Sports Science and Medicine, de finales de 2025.
Esperamos que este análisis detallado haya sido útil e interesante. No olvidéis seguir el canal y darle a la campanita para no perderos otras exploraciones a fondo como esta. Hasta la próxima.